Pues en realidad aquí en el CCC nos preguntaron si queríamos hacer como una dinámica un poco con alguien de pronto haciéndonos preguntas y llevando la conversación, y nos pareció que mejor no, como para poder abrir un diálogo más pues en directo, un poco evidentemente a propósito de ruido, pero como decía Moni, Dari y yo, bueno, somos egresadas de aquí, nos conocimos aquí en la escuela, tenemos 3 películas y 2 series de televisión en conjunto, entonces sobre todo para los alumnos, pues, pero para todos aquellos que hayan venido a escuchar también, creo que nos importaba como pues hablar a lo mejor un poco del proceso que nos ha llevado a hacer 5 proyectos juntas, de cómo vamos armando procesos en colaboración, cosas que a lo mejor podrían resultar un poco más atractivas para quien está estudiando cine, creo, o espero. O no, o lo que quieran, o lo que quieran, ya estamos aquí. Así que, pues eso, nos interesaba más como abrir un diálogo y una conversación que sentarnos aquí a nosotras. Pero no sean tímidos, ¿eh? O sea, podemos empezar a hablar si no tienen preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta ya, como que quiera preguntarnos algo en particular? ¿O empezamos a echar choro? O arrancamos. ¿Quieres que pasemos un micro para abajo y...? No, tenemos uno, pero estábamos viendo que es un poco complicado pasarlo. Ah, sí, mejor hablen fuerte ya. Sí, mejor, sí, exacto, hablen fuerte. Bueno, mi pregunta iba más relacionada a cómo fue trabajar dentro de San Luis Potosí. O sea, ¿y por qué esa ciudad específica? Ruido se filmó 2 semanas aquí en la Ciudad de México y 4 en San Luis Potosí, aunque intencionalmente, salvo los créditos, donde uno se da cuenta que es San Luis, decidimos nunca nombrar dónde se está moviendo el personaje, porque desgraciadamente lo que le sucede a Julia puede suceder en cualquier latitud del país, y había una intencionalidad de no saber por dónde se movía. Originalmente no era San Luis lo que teníamos en mente, creo que yo tenía en la cabeza algo más al norte, sin que estuviera necesariamente ubicado en ningún lugar, pero nos atravesó la pandemia. No nos alcanzaba para volar a la gente porque había que cubrir el protocolo COVID, y empezamos a buscar en una periferia que nos quedara por vía terrestre, y San Luis, pues de pronto, que no estaba en mi imaginario para nada, es un lugar al que yo había ido alguna vez de niña y poco más, bueno, al desierto en la prepa, pero ese es otro día. San Luis nos ofrecía como una variedad geográfica que en un recorrido relativamente cercano, de no muchas horas de transporte, pues podíamos tener las cascadas, pero la ciudad, pero el desierto, pero las carreteras, y dar la sensación de que el personaje se iba moviendo por una geografía bastante más amplia que lo que puede ser solo un estado. Y luego vino la sorpresa gigante de que la Universidad de San Luis, que es donde sucede toda la secuencia final de la manifestación, decidiera prestarnos el recinto, cosa que cuando yo llegué y vi el recinto del siglo XVI, dije, jamás nos van a dejar hacer aquí lo que queremos hacer, y nos dijeron que sí. Y eso vino de la mano de yo estar hablando con varias colectivas, y con quien había desarrollado también una relación como más profunda era con Voz y Dignidad, que son de San Luis Potosí. Entonces terminaron como atravesándose muchas cosas que lo volvieron idóneo. ¿Yo? Bueno, hola. Yo un poco, como preguntaban por allá, más bien quería encaminar a como este lado de las colectivas y organizaciones con las que trabajaron. ¿Cómo fue la colaboración con ellos? Como cuándo comenzó y cómo fue como el desarrollo de esta colaboración. Y por otro lado, ahorita que mencionas esta secuencia final de la manifestación, justo preguntar cómo se produjo, ¿no? De pronto parece un híbrido entre documental y ficción, entonces, pues no sé, ¿cómo fue eso? Empiezo por cómo fue la colaboración. La colaboración. Bueno, no, ¿cómo fue
bueno, sí, las colectivas. Las colectivas, yo pasé varios meses, años, 1 o 2, entrevistando a distintas colectivas, a distintas familias, a distintas madres, para el proceso de escritura de guión, para la información, para la documentación, sensibilización con el tema. Y ahí me entrevisté con colectivas de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guerrero, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y algún otro por ahí que se me está yendo. Desgraciadamente este país, creo que solo 2 estados no tienen colectivas de búsqueda y muchos tienen más de 10. Entonces vino para el proceso de escritura, y en el proceso de pensar la peli ya como una vez con el guión armado y salir a prepararla, fui entendiendo que pues que al final, si yo de alguna manera me había sentido convocada a entrarle a una narrativa, a una historia así, tenía que ver con estas mujeres con las que ya había entablado más o menos una relación. Y entonces, si bien estaban escritos los capítulos de la búsqueda o del grupo de bordado, como que pronto entendí que por lo menos para mí resultaba como, no checaba de pronto ponerme a castear actrices para hacer estos personajes cuando eran estas mujeres con las que ya había hablado y con las que ya tenía comunicación, las que a mí me movían a hacer una peli así. Y tuvimos la fortuna gigantísima de que se sintieran convocadas, porque no era fácil aceptar, la verdad. Y sobre la última secuencia, la hicimos bien, porque no, está toda recreada. La filmamos en 4 días. Bueno, 4 medios días y 4 noches. Pero sí, o sea, al principio sí filmamos, bueno, yo no, porque no pude ese día, pero Natalia sí quería filmar desde el principio en la marcha del 8 de marzo. Y de hecho la fueron a filmar. Pero luego no estaba el material que necesitábamos con las características que se necesitaban para lo que estábamos contando, porque además eso lo filmaron 1 año antes de que filmáramos la película, ¿no? Antes de la pandemia. Y era clarísimo que necesitábamos recrear toda la manifestación. Y fue un trabajo muy, muy arduo. No es nada fácil hacer eso, necesitas como separar en grupos, ¿no? Había más de 400 extras, tienes que decirles a cada quien de qué se va a tratar, separarlos. Por suerte hubo mucha gente que se sumó y entonces había como personas preparando por grupos cada contingente, ¿no? Cada contingente. Y aparte, eso es por un lado, ¿no? Como cómo preparas a los contingentes, porque si bien eran contingentes reales, pues al final eran extras, estaban, ¿no? Trabajando para una película y para ciertos ritmos. Y eso es muy difícil que lo entienda la gente porque obviamente se cansa. Y también la logística de filmar esa secuencia fue muy complicada porque es una secuencia que en teoría pasa en los últimos 10 minutos del día. Y eso es muy, muy complicado de hacer porque es una secuencia muy larga. Entonces, bueno, lo primero es que hay que pelearse con producción porque ellos no, y con los asistentes de dirección, porque ellos creen que se puede hacer en 2 días, porque pues el guión dice día, ¿no? Pero pues no es día, es atardecer. Y de 2 días pasamos a 4 medios días. Y tuvimos que hacer toda una logística con Natalia de cómo íbamos a filmar para poder repartir los extras por día y entonces ir filmando cachitos cada día y luego meternos, hacer noche. O sea, es una planeación como muy medida, así milimétrica, de decir de esto a esto lo filmamos acá, para esto son tantas extras, para esto son tantos extras. Pero bueno, o sea, hicimos todo el trabajo y por suerte sí lo entendieron, sí, en producción como que entendió que pues no podíamos pasar de las 12 del día a las 6 de la tarde porque pues no se iba a ver bien, o sea, y no iba de eso. Y nada, o sea, así fue como lo fuimos planeando y yo creo que quedó bien, ¿verdad? Espero. Sí, la secuencia, cuando la montamos, porque además estaba planeada como un largo plano secuencia, bueno, un falso plano secuencia, y así se filmó.
y duraba casi como 25 minutos. Entonces, claro, el editor Miguel me decía como, o sea, no, llevamos 1 hora y media de película, no puede durar 25 minutos. Y fue duro cortarla, la verdad, porque que estaba chida, la verdad. O sea, sí era como, güey, se siente... Digo, a la fecha también mucha gente nos ha dicho, pero ¿cómo? Se metieron a la manifestación, ¿cómo hicieron? Y más grande duraba más y seguía funcionando. Pero sí fue una planeación, o sea, teníamos el mapa aéreo de la plaza, fue todo como muy, muy medido. Originalmente íbamos a tener el doble de extras de los que logramos tener porque COVID. Entonces además era como, güey, ¿cómo hacemos para que se sientan más? Entonces muchos de ellos, ¿le podemos bajar al aire? Estoy poniendo frío. Muchas de las extras, como que lo que hicimos era tal cual, venían vestidas como los rosas, los rosas se fue. Los rosas, los morados, y salían de cuadro y tenían que, abajo traían puro negro y entonces ponerse la capucha y entonces ya, como que lo que la cámara hacía así, de pronto ya teníamos otro contingente bloque negro ahí al fondo. Eso también fue una manera de ayudar a que no se sintiera que eran tan poquitos. Pero sí, fue todo recreado. Y todas salimos. Sí. Yo salgo todo el tiempo. Daniela sale todo el tiempo. Alumbrando. Cuando es oscuro, siempre que ven una linterna cámara es Daniela. Gracias. Iba a preguntar, con respecto a la cinefotografía, me parece que hay momentos que pues transmiten como mucha tensión al no necesariamente revelar primero qué personajes están teniendo diálogo, ¿no? O sea, por ejemplo, el momento de Mónica del Carmen, cuando recorre la habitación y vamos descubriendo varios objetos, la descripción del espacio y llegas a ellos, o sea, un poquito si nos puedes ampliar cuál era tu planteamiento de la cinefotografía para la peli, ¿no? Pues siento que lo que pasa con Natalia, que eso lo voy a anexar tu pregunta, porque lo que es muy padre es entender como el trabajo del lenguaje narrativo que hemos ido desarrollando Natalia y yo durante todos estos años, ¿no? Porque sí hay una gran diferencia entre No quiero dormir sola y luego Los adioses y luego esta película. Me refiero como en el lenguaje cinematográfico. Y lo que sí planeamos mucho, a mí me gusta mucho como mover la cámara, o sea, moverla en el sentido de cómo planear que se va a mover o no se va a mover. O sea, eso es lo que más me gusta, más que la luz. Me van a decretar. Más que la luz. Entonces, para mí siempre es muy importante eso, porque siento que es, o sea, que la forma, que es una parte muy importante de la forma en la película, y la forma también es fondo. Sí, ¿por ¿no? qué? Y ya vino. Y en ese sentido, yo desde el principio, desde que leí el guión, empezamos a platicar, como a pimpear con Natalia cómo íbamos a filmar esta película, ¿no? Como qué es lo que sí se tenía que ver, qué no, y qué se movía y qué no, y por qué. Y me acuerdo que muy pronto a mí me gusta mucho hacer como pizarrones en la pared con todas las secuencias, y a Natalia ya también le encanta también hacerlo. Y entonces vamos como viendo de qué secuencia están pasando ciertas cosas, y cuándo los personajes cambian y cuándo regresan y qué están sintiendo cada momento. Y entonces era como muy claro ver en este mural donde estaban todas las secuencias cómo Julia transitaba de una estaticidad, ¿no? Como de una espera, como de estar esperando a que las autoridades hicieran como estar simplemente como un fantasma un poco, a actuar, ¿no? Primero un poco como a la deriva, que es lo que hacen esas cámaras, justo les decíamos la deriva, o sea, entonces empezamos con un planteamiento de una cámara fija, que sí, como que si vuelven a ver la película lo pueden ver muy claramente. La película empieza con un planteamiento de una cámara fija, estática, que no se mueve, que está como a la espera, y que una vez que le dicen que no, que se da cuenta que las autoridades no le van a ayudar y que lo están haciendo mal, y entonces tiene este encuentro con Tere, con Abril, y va a la Torre Latino y ella se va, y entonces la cámara se empieza a mover sin que ella esté ahí, y eso es como o sea, para mí significaba como
como este espíritu de ella, de que me voy a ir a lanzar, aunque no sepa dónde. Además el plano es muy bonito, bueno, sí, ahorita de verdad que voy a decir yo, no, como de sensación, pues, porque justamente es un plano que se lanza al vacío, ¿no? Además con los truenos y la tormenta, eso sí fue pura casualidad, la verdad, pero quedó muy bien, que estuviera lloviendo ese día, porque es como que se lanza esta deriva. Y justamente empieza esta deriva de este personaje que no sabe muy bien hacia dónde ir, y está la deriva buscando hasta que encuentra a las rastreadoras. Y entonces se da cuenta que con las rastreadoras justamente puede como generar comunidad, ¿no? Y encontrar un refugio y encontrar como y como generar vínculos y lazos. Y entonces la cámara, cuando ella decide entrar al pozo, que dice yo voy, empieza a ver como una cámara en mano, que es como este sentimiento de ella de tomar las riendas de este lugar. Y un poco como a grandes rasgos, ese fue cómo planteamos la puesta en cámara de la película, ¿no? Obviamente hay veces que no está en mano, esto no está escrito en sangre, pero sí tiene que ver. O sea, para mí siempre es muy importante entender por qué la cámara se está moviendo en función de lo que le está pasando a un personaje o no. Y la cámara no siempre tiene que ver lo que le pasa a los personajes, no siempre tiene que ver lo que dicen los personajes, porque la cámara para mí también tiene un punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que hicimos. Sí. Justo con esa secuencia, que era un poco la que iniciaba estas derivas de las que está hablando Dari. La de la Torre Latino, dices. No, la de Mónica. Ah, sí. O sea, porque con la Torre Latino se empieza a mover la cámara, cosa que no hemos hecho antes, pero con la secuencia de Mónica del Carmen empiezan las derivas. Y eso, por ejemplo, fue como algo, o sea, esta conversación que ahora Dari les está compartiendo, la tuvimos nosotras. Y era como, pues vamos a empezar con la secuencia sonando fuera de cuadro. Y vamos a entrar y vamos a reconocer el espacio. Y era como, güey, pues no vamos a grabar, no vamos a filmar lo que están diciendo en on. Vamos a llegar en este momento, y en este momento a partir de aquí ya nos vamos plano contra plano. Y lo que sea. Entonces filmamos la secuencia, así la planeamos. Pero ya estando ahí, yo de pronto dije, bueno, güey, pero pues tengámoslo. O sea, en edición siempre hay que tenerlo. Y Dari me dijo, no, güey, o sea, ya habíamos quedado, esto es así, amarremos, ¿no? Y sí, y tenía razón, pues, ¿no? O sea, como que narrativamente, también eso luego pasa en la edición, pues uno lo filma y lo usa. Y si no lo tienes, no lo puedes usar. Y hay que blindarse, porque los directores ven caras hablando y quieren filmarlas, ¿no? No siempre. Yo quisiera saber cuál fue como el propósito con el que desarrollaron hacia el final, o una explicación que ustedes le dan. Yo entendí como que encontraron un refugio, bueno, ella encontró un refugio dentro de la colectiva y las demás mujeres que estaban ahí, pero pues al final, al abrazar a su hija, no sé cómo, cuál fue la idea principal. ¿Al abrazar a su hija? Bueno, al final cuando está... Pero no la abrazo. No, pues ahí la intención siempre fue que fuera un final abierto, es decir, que cada espectador, espectadora pudiera hacer su propio final. Quizá si yo alguna racionalidad le daría, tendría que ver con... Fue una conversación, por ejemplo, que sostuve mucho con Miguel, con el editor. Él me proponía otro final que probablemente era más acorde a la energía de la película, pero para mí este final, por más ambiguo que pueda ser, presenta una posibilidad luminosa, una posibilidad de encuentro en algún plano, y eso era una manera de acompañar la esperanza que todas las buscadoras de este país, no importa de qué latitud, con las que hablé, ellas pueden tener 10 años, 12, 8, 7, 3 meses, lo que nunca pierden es la esperanza de encontrar a los suyos y a las suyas.
y para mí este final era una manera de rendir homenaje a eso. ¿Cuál era el mensaje que quería dar a la hora de escribir la película? ¿Cuál era el mensaje que quería dar al espectador? Ninguno en particular, la verdad. Me cuesta trabajo hablar de mensajes, pues. Hago películas porque hay temas que me llaman sin entender del todo por qué, porque esos temas me generan muchas preguntas, y mi manera de poner allá afuera esas preguntas es haciendo este tipo de películas o haciendo las películas que me importan, pues. En el caso de Ruido, pues es una temática que me atraviesa como mexicana, que me importa, que me duele, que me interesa por sobre todas las cosas encontrarle la vuelta a la narrativa del horror que atravesamos en la realidad, porque quiero un país libre y digno para mi hija y para todos nosotros, pues. Yo percibí que sí fue una película muy cruda, muy real, ¿no? Y yo sí tengo como esta duda, esta incertidumbre de saber a nivel personal qué es lo que te gustaría que la película fuera capaz de lograr. Digo, yo entiendo que toca un tema político muy fuerte, pero pues digamos, no eres política, eres directora de cine. Y sí me gustaría saber como qué quieres que con tu cine, con tu arte, puedas como verdaderamente transmitir a nivel personal. ¿Cuál es tu objetivo con este largometraje? Pensaría que en cualquier caso, pero en este sobre todo, el extender la posibilidad de diálogo, el recordar que la colectividad, el gozo, la alegría, aunque sean atravesadas por el dolor más inexplicable o inenarrable como el de una desaparición, también son un acto de rebeldía, y que por lo menos yo creo desde el corazón de mi corazón que si existe una posibilidad de salir de esta realidad, es a través de los lazos que se tejen en corto. Entonces sí, con esta peli hablaría de eso. Voy allá que llevan rato. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta respecto a los actores. Primero, me parece fascinante que hayas trabajado con tus padres. No me imagino el trabajo que debió haber sido. Además hay momentos tanto con el colectivo en San Luis Potosí como con Adriana, ¿no? La mamá de Mitzi y Adela, en los que los testimonios se sienten, bueno, yo siento que son documentales, ahorita tú ya me dirás, pero me gustaría saber qué tan complicado fue acercarte a ellos, o a ellas más bien, y dejar que se abrieran ante ti, y también cómo fue la dinámica con tu mamá. Sí, pues, a ver. Hay una mezcla de actrices con actrices naturales, que probablemente atreverme a hacer eso viene por un lado como del proceso que yo he llevado años atrás como directora de casting, en donde sí entendí el poder que un no actor o un actor natural puede llegar a tener en el cine, y por lo menos desde como yo lo entiendo, es si estás buscando a un no actor es porque estás buscando al personaje, y si le encuentras puedes tener a cualquier actor o actriz que siempre se quedará corto. No sé si se quedará corto, pero será otra manera la de abordarlo. En este caso en particular, yo escribí la película pensando en Julieta, porque es una bestia de actriz, porque sentía que, bueno, porque además si alguna clase de como idea social o del mundo tengo es porque la aprendí de mis padres. Entonces escribí la peli pensando en ella, como les decía hace rato, estaban escritos los capítulos de búsqueda de la colectiva, de bordado,
Y poco a poco fui entendiendo que pues no podía castear actrices, que no me interesaba castear actrices para esos personajes, que quería convocar a las historias, rostros, voces que desgraciadamente viven esto en su realidad. Y eso, analizándolo también con el tiempo, creo que tiene que ver con que de alguna manera entendí que la caligrafía de Ruido, como la caligrafía propia de esta peli, que se inscribe también dentro de un momento en donde hay otras pelis, ficciones o documentales abordando el tema, para mí por lo menos Ruido se volvió una manera de no solo mirar a las víctimas, sino mirar desde las víctimas. Y por eso el invitar a las personas pues a las colectivas de verdad, a las madres de verdad, a contar sus historias. Pero se vuelve muy cabrón. Claro, una cosa es que yo le pueda pedir a Julieta que repita 4 o 5 las veces que sea necesario, por ejemplo, la escena del lugar de bordado, donde cuenta lo que le pasó a Ger. Y otra cosa es que se lo pida a una persona que está contando su historia de vida. Entonces, Adriana es actriz. Ella es la única que da testimonio que sí es actriz. Una, porque pues era una actriz que yo conozco perfecto, que es un rostro que es poco conocido, por lo menos en el cine o en la tele. Ella es actriz de teatro, es una bestia de actriz también, y eso a mí me permitía poderle, pues, ¿no? Como otra vez. Pero incluso ese día, por ejemplo, sí filmamos el testimonio de una madre de la colectiva, y ¿te acuerdas? Fue dolorosísimo. O sea, ella empezó a hablar y a los 3 segundos, ¿y cómo le pido que vamos otra vez? Porque no, o sea, no hay manera. Pero yo sí entendía que Adriana se volvía de alguna manera el portal para el viaje que se iba a aventar Julia, y que era importante que además estuviera como en un tono, pues que no, pues es el minuto 8 de la peli o no sé cuál, o sea, como que era delicado el tono en el que iba a estar ese testimonio, y por eso buscar una actriz. Pero después llegamos con Lupita y con Edith, que son las fundadoras de Voz y Dignidad, y me encuentro con unas mujeres articuladas como pocas, con un discurso político clarísimo, humano, ni se diga. Y sí fue cabrón, por ejemplo, cuando hicimos la escena de Abril entrevistando a Lupita, que es la que se sienta a hablar de su hermano, cuando están las 3 buscadoras juntas. Y pues sí la repetimos un par de veces, ¿no? Porque se fue la pila, porque esas cosas que pasan en el cine. Y lo pudimos hacer porque Lupita pues tiene 8 años buscando a su hermano. De hecho, ella sabe que su hermano está muerto, pero aún así sigue ayudando a otras a buscar a los suyos y a las suyas, y entonces tiene un discurso como articulado por otro lado, pero igual no deja de ser cabroncísimo sentarte ahí y decirle, hijo, vamos otra vez. ¿Cómo fue su manejo del diseño sonoro y la música para cada personaje y la narrativa de la historia? Es la primera vez que yo siento que una peli mía suena, y suena chingón. O sea, estoy muy orgullosa del trabajo sonoro de esta película. Aprendí muchísimo haciendo el diseño sonoro de esta peli. Trabajé con un diseñador espectacular que se llama Guido Berenbaum, diseñador argentino, que se involucró desde el proceso de guión. O sea, no en la escritura, pero bueno, una vez que estaba el guión final, hablé mucho con él me dio varias ideas que también a su vez trabajamos con el sonidista directo para que él tuviera material para después montar en el diseño sonoro. Entonces de ahí hubo una articulación que yo nunca había experimentado y que me abrió así posibilidades infinitas. Y luego la música la trabajé con Pablo Chamor, con quien había hecho ya un corto documental que se llama Nosotras, sobre violencias de género. Y con Pablo los 2 proyectos los trabajamos a distancia, curiosamente. Él no estaba en México. En Nosotras yo no estaba en México, y en Ruido él no estaba en México. Y hay una, no sé, pues es como, pues cómo entabla uno una comunicación creativa es peculiar, ¿no? Como que
¿por qué te gusta alguien y alguien no? O sea, hay algo ahí como uno conecta de pronto, y con Pablo me ha pasado eso. Soy muy mala con la música, me cuesta mucho trabajo como musicalizar mis películas. Es generalmente un proceso al que llego tarde. Y en este caso fue, o sea, me acuerdo cuando hicimos como la mezcla final y terminó, y le hablé a Pablo y le dije, güey, jamás en mi vida hubiera pensado que una peli mía tendría como instrumento principal o uno de los instrumentos principales la flauta. Si a mí me preguntas qué instrumento, yo podría así como decir, güey, guacala, es la flauta. Y Pablo me dijo, no mames, a mí también. Pero hay algo en la dulzura de la flauta que contrapone muy bien con la densidad de la peli. Pero todo fue un proceso un poco intuitivo, y también mucho de la mano con el diseño que estaba haciendo Guido. Estábamos diseñando la peli a la par de que Pablo estaba haciendo la música, entonces de pronto nos mandaba maquetas y cosas que probábamos, y era decir, pues por aquí sí, por aquí no. Y en general lo que sí sé es que siento que la música hay que usarla como muy medidamente, o a mí me gusta usarla muy medidamente, porque también creo que el espectador está como mal acostumbrado a que sea la música la que dicte lo que tienes que sentir, y eso me parece tramposo. Pero pues, muchas felicidades a la gente. Mi pregunta es más como cerca del bordado, sobre cómo es que se centraron en utilizarlo como un elemento fuerte, como un elemento visual muy importante, muy fuerte, porque de por sí ya fuera como que siempre ha sido como una técnica muy bonita y muy emocional y muy demás. Pues a ver si me gustaría saber cómo fue el que encontraron ese elemento como muy importante para centrarlo. Creo que empezó por plantearnos a qué se dedicaba Julia. En los primeros drafts creo que era la profesora universitaria, era ella. Luego como que no decíamos qué era, porque pues claro, yo sabía que quería filmar con Julieta, y Julieta pues se ve como se ve, y difícilmente, o sea, como que inmediatamente su facha en un lugar común te la ubica en un lugar como socioeconómico definido, y había algo en el que a mí me daba pudor que perteneciera pues a una clase como más establecida, y en fin, como que el quehacer de Julia fue un debate con los otros dos guionistas constante, hasta que entendí que la única manera, mi única manera de entrarle a una historia así, que afortunadamente no he sido atravesada por uno de estos dolores ni de cerca, y que pertenezco a la Ciudad de México, a una clase media, de una escuela de cine, ¿no? Como, por más que la Ciudad de México no sea la burbuja que nos quieren vender, pues de cualquier manera no es no, Sinaloa o Tamaulipas, ¿no? Y entonces entendí que la manera más honesta que yo podía de entrarle a la narrativa de la peli, pues era a partir de que Julia fuera un personaje de la clase media, del mundo del arte, y sus ojos y su descubrir esta realidad o estas realidades, pues era una manera de plantearlo pues para todos aquellos que sentimos que de pronto estas cosas suceden allá, lejos, en Juárez, ¿no? Y eso finalmente me llevó a los bordados. Tenía que ver primero como con la imagen, pero yo luego descubrí el trabajo de una artista chilena espectacular que se llama Juana Gómez, que hace un trabajo de fotobordado súper chingón, y ella trabaja unos formatos muy grandes y borda encima de ellos, y a partir de Juana empecé a descubrir a otra serie de artistas, como varias, y luego en las manifestaciones empecé a poner atención en que en que también es una forma de protesta, ¿no? Que el bordado es una forma milenaria de, no sé si milenaria, bueno, sí, milenario de protesta, ¿no? Y que además es una actividad que suele
referirse al universo femenino. Entonces, como que todo eso atravesó el que finalmente Julia fuera una artista plástica que trabaje este tipo de proyectos, y que eso era una manera también de nombrar y de tejer en la, ¿cómo se llama? Metáfora más obvia, pues tejer, bordar redes con otras mujeres. Bueno, mi pregunta va más con la parte del tema, ¿no? La esencia de la peli. Y cómo fue cambiando la película, ¿no? En todo este proceso de escritura, la pre, la pro y el post, ¿no? En ti también, ¿no? Esta es una peli que yo llevo pensando, no así tal cual, pero pues, intuyendo que quería hacer una peli sobre las desapariciones desde hace 10 años, por lo menos. Desde antes. Y probablemente si me hubiera lanzado a hacerla en aquel momento, la peli hubiera estado exclusivamente centrada en la búsqueda o en el tema de la desaparición. Y con los años, mucho de lo que aprendí también en el ejercicio que les decía de nosotras, pero también yo creo que el cine, como uno, pues es un proceso vivo, que va cambiando y que va mutando. Entonces también del guión original de Ruido a lo que terminamos filmando, sobre todo el último acto cambió muchísimo. La manifestación no existía, esa la metí. De hecho ya nos habían aprobado Eficine y era otro final por completo. Pero íbamos a filmar 2020, nos dieron Eficine en el 19, 2020 íbamos a filmar, vino la pandemia, frenamos todo. Tuve un año, o casi un año, de pensar mucho. Y ahí terminé entendiendo que si bien la columna vertebral de la peli es Julia y la búsqueda de Ger, para mí la peli no se terminaba de entender si no es por las ramificaciones que ella va tendiendo con otras mujeres. Y eso fue un proceso que fui descubriendo sobre la marcha, y eso eventualmente llegó a germinarse ya como en un estado delirante con lo de la manifestación, que está absolutamente tomada de una represión que hubo en Quintana Roo, en una marcha feminista, y en la Ocupa, en la toma de la CNDH aquí en la calle de Cuba. Esas fueron como las dos cosas que sucedieron en 2020, que en su momento fue como, claro, aquí es, ¿no? O sea, aquí es como el melting pot donde todas esas redes que Julia va tejiendo, que va entendiendo, de pronto se encuentran. Entonces sí, fue un proceso de darle mucha vuelta a la cabeza, de mucho cambio también, pero creo que todo terminó funcionando para una peli mucho más robusta de lo que me hubiera imaginado originalmente. Bueno, me gustaría saber qué tanto involucras a Dariela en tu proceso de investigación previo, y cómo se han ido tejiendo cómo han ido tejiendo esta relación, y qué tanto pues se vuelve flexible como todo lo que ustedes acuerdan en la pre, y a la hora de llegar a hacer, o sea, qué acuerdos cambian o qué tanto se permiten modificar como el camino de repente. Pues tanto así como involucrarla en el proceso de investigación, ¿no? Pero sin duda le empiezo a compartir las primeras, o sea, una vez que me siento cómoda con un primer tratamiento que ya digo, no me da oso enseñarlo, la primera persona a la que le enseño el guión es a Dari. Y ahí sí entra como, pues eso, hay un ir y venir de escucharla, que empieza desde ahí, ¿no? Pero tanto así como el proceso de investigación, No, pero, o sea, como continuando con tu pregunta, lo que pasa también, lo que decíamos de tejer estas redes desde muy jóvenes, es que empiezas a encontrar diálogos en común, ¿no? Y empiezas a encontrar como pensamientos en común. Y también lo que pasa con Natalia es que es muy generosa, que si es real no lo estoy diciendo porque está aquí, es muy generosa, y en ese sentido escucha mucho. Y eso es muy rico, porque entonces como que ella entiende que la verdad se construye con todos, ¿no? O sea, que el arte se construye en comunidad.
Y eso es muy importante entenderlo porque no todos los directores son así, ¿no? Los directores creen que ellos tienen la verdad en sus manos y que todos se las queremos robar y no. Hay que construir en comunidad y el arte, y sobre todo el cine, es un arte que se construye en comunidad. Y Natalia escucha mucho, entiende, dialoga y es muy inteligente, justamente porque entiende que es un crecimiento no para ella sino para la película y que la película es de todos, o sea, no es una competencia, ¿no? Y para mí siempre es un placer trabajar con ella justo por eso, porque sé que todo lo que le diga lo va a escuchar y que lo que le suene y lo que resuene que puede germinar y que va a crecer lo va a hacer, y que hay otras cosas que me dicen no, eso no, es así, eso no, pero siento que ese diálogo pues ha hecho que estemos donde estemos, o sea, como que yo pienso, pero claro, el otro día me decía una cosa muy linda, me decía, bueno, es que la siguiente película, aunque me digan que me ofrecen a Darius Khondji, pues yo voy a trabajar contigo. Y fue como, qué chulo, tú eres mi Darius, me dijo. Y sí hay algo como de ir armando un lenguaje en común que a mí me parece importantísimo, pues, y que no está dado, es difícil. Digo, Dari ha trabajado con cualquier cantidad de directores y directoras, y yo haciendo televisión he trabajado con varios fotógrafos más, no fotógrafos, no me ha tocado. Y no es tan sencillo como entablar ese diálogo y entablar, sobre todo como compartir un punto de vista del mundo, que eso es lo que a mí me parece importantísimo, pues, por más que podamos tener de pronto gustos distintos o en general hay una manera de entender el mundo que hemos ido también como puliendo en conjunto, y yo creo a ciegas que de los momentos más poderosos de mis 3 películas son cosas que no estaban en guión y que descubrí con Dari en el proceso de pensar la película. En Ruido, todo el mundo de los desiertos no existía en guión, no estaba. Justamente haciendo el ejercicio de las tarjetas del que Dari está hablando, que es sobre todo un ejercicio como tonal o emocional más bien, ¿no? Entender emocionalmente, emotivamente dónde está cada escena, y entonces eso te da como un panorama como de una paleta de color donde dices, no, espérate, aquí está súper denso, necesitamos, no sé, o aquí ya demasiada cursilería, bajémosle 2 rayitas. Y en ese proceso de pensar, yo creo que hemos encontrado los momentos más brillantes de nuestras pelis juntas. En No quiero dormir sola, yo tenía muy clara como la imagen germinal de la película. Para mí era la de una vieja octogenaria viéndose desnuda al espejo, y hay una joven a su lado, veinteañera, treintañera, que se ve y que se siente horrenda, y que la vieja se ve con una dignidad que la joven envidia. ¿Por qué tenía esa imagen? No tengo la más remota idea, pero esa imagen ayudó a que desarrollara después la peli que desarrollé, y filmamos esa imagen y demás, pero la sensación de espejo que logramos después, eso lo filmamos aquí en los baños de danza del CNA, y teníamos nuestro shot, que además yo quería que fuera un one shot, no sé qué, terminamos y Dari me dijo, güey, pues ya estamos aquí, ¿por qué no está funcionando las regaderas? ¿Por qué no hacemos unos shots cerraditos, medio espejo, de cada una de las actrices? Y yo veo la película y digo, güey, es que esas eran las imágenes que la otra imagen detonó, pero que te están narrando visualmente esa idea que yo tenía y que se potencia cuando hay una colaboración así, ¿no? Yo quería preguntar más bien por el proceso emocional que fue tanto escribir como filmar la película, dirigirla, y a qué fue a lo que te agarraste, porque la he visto 3 veces y las 3 veces he llorado mares, entonces me encantaría saber qué era lo que te agarraba, qué era lo que te sostenía cuando pues sentías que todo se te venía abajo, porque al final un proceso creativo tiene mucho que ver con lo emocional. Creo que el proceso más
cabrón para mí fue la investigación y el desarrollo o sea, el desarrollo del guión, porque siempre supe que no quería agarrar una historia y agarrarme de esa historia y filmarla, sino para poder hablar de todas las otras como subtramas sí, para poder hablar de todos los otros temas que toca la película más allá de la desaparición. Pues entonces tenía que armarla de muchas historias. Entonces pasé, pues eso, varios años entrevistándome, leyendo, escuchando, viendo, yendo a campo, hacer búsquedas. Ese proceso para mí fue el más cabrón de todo. Había días que regresaba a mi casa y me hacía bolita y me metía a llorar 2 días en la cama. Y mi novio me llevaba caldito de pollo y me hacía así en la espalda. Y luego me tenía que parar porque tenía que ir a recoger a mi hija a la escuela, y eso siempre se vuelve para mí ¿no? Como el anclaje a la realidad, y en este caso además a decir, pues por ella lo estoy haciendo también, ¿no? Y luego la verdad es que una vez que entro en el proceso de pre y de filmación, pues ahí entro más como en mood práctico, en donde para mí la pre es probablemente el momento que menos disfruto. Me la paso pésimo. Mi Rafa, el productor con el que he hecho las 3 pelis hasta ahora, lo sabe perfecto y es como ya me torea porque sabe que es donde me la paso. Sí, todo, no lo disfruto, nada. Pero necesito pasar por ese proceso porque pienso mucho la película que quiero hacer y escucho mucho a mis colaboradores y voy nutriendo ese guión de lo que hablo con las actrices, de lo que hablo con Dariela, de las locaciones que vamos a ver, en fin. Pero ahí estoy, la verdad, yo pues en mood, como practicidad pura, y en el rodaje ni se diga, ¿no? Pero para que yo pueda llegar así al rodaje, ensayé antes. Yo ensayo mucho, cosa que no está tan bien vista en el cine, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho ensayar. Y cuando digo ensayar es hacer trabajo de mesa, no voy y muevo a los actores o a las actrices en la locación. Ojalá tuviera las locaciones con tanto tiempo de anticipación, pero no. Entonces lo que hago es mucho trabajo de mesa donde trazamos o intento trazar lo veo como un mapa en donde trazamos las coordenadas de, pues en esta escena, ¿no? El personaje va de aquí a acá o viene de este lado y entonces está diciendo esto porque hace 3 secuencias no sé qué, o porque aquí más adelante va a pasar esto otro. Esas coordenadas quedan claras y entonces en rodaje yo puedo, es más como, lo veo como si tuviera una consola de sonido y vas como acomodando, súbele, bájale, pero ya están claras las coordenadas y entonces me puedo preocupar porque se está yendo la luz y Dariel está histérica, o porque los extras no están entendiendo que si hacen eso entonces no se van a ver, o porque se fue la pila del micrófono o esas cosas, ¿no? Y ya no sé por qué llegué ahí. Así sobrevivo la filmación. Así sobreviví a esta filmación, que ha sido el proyecto más cabrón al que me he enfrentado a la fecha. Por decidir filmar con mi madre, que obvié esa pregunta hace rato, porque filmamos en pandemia, porque pues por más que uno entre en mood práctico, pues estás trabajando con las historias de vida de la gente y eso es muy doloroso, pero también es muy brillante y es muy... Lupita y Edith Lupita tiene 10 años buscando a su familia. No, Edith tiene 10 años buscando a su familia, Lupita tiene 8. Varias de las otras madres que aparecen en la colectiva de búsqueda tienen 7, 6, creo que la que menos tenía era 3 años. Y una de las cosas que aprendí y que sin duda me sostuvo durante todos los procesos es que cuando yo fui a campo con ellas, porque primero tuve varios Zooms con Lupita y con Edith, como explicándoles, intentando convocarlas a que aparecieran en cámara, porque una cosa es que te cuenten sus historias para que uno pueda como escribir y tomar cosas de ahí, y otra cosa es que ya
se planten en un set. Y lo que además las consecuencias que eso podría tener como para sus figuras públicas con otras colectivas, ¿no? O sea, ellas realmente lo pensaron mucho. Y ellas me dijeron, bueno, ok, pues nosotras estamos convencidas, pero nosotras habremos fundado Voz y Dignidad, que no somos, nosotras no le podemos decir a la gente si viene o no viene, si quiere o no quiere. Entonces, ¿quieres hablar de esto? Vente a campo con nosotras y ven a búsqueda con nosotras, vívelo de primera mano. Y ahí, terminando la búsqueda, pues te sientas con el resto de las familias. La colectiva tiene más de 300 familias, en ese momento habría unas 25, porque además depende mucho de la zona geográfica del estado donde están ubicadas el resto de las familias. Pero bueno, fui a esos días de búsqueda con ellas y ahí entendí que está todo este imaginario colectivo que hemos visto en reportajes, en fotoreportajes, en documentales, en las noticias, etcétera, 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 de lo que son las búsquedas y las extensiones gigantescas de territorio y las varillas y las fosas y los trajes blancos y todo eso existe y está ahí. Pero al final del día, en cuanto empieza a ni siquiera bajar la luz porque hay que salir corriendo porque están en territorio peligroso, ellas no pasan la noche ahí nunca. Pero cuando termina la hora, pues sí, como las horas que hayan puesto para la búsqueda, sale la comida. Y cuando sale la comida, se alburean todo el tiempo, se cagan de risa. Alguien por allá sacó un video y le está enseñando el video de la nieta, no sé quién. Alguien por acá se está peleando con el fiscal, mentándole la madre. Alguien por allá necesita ir al baño y el baño está cerrado, o tapado, o no hay baño. Y eso, para mí, fue como fundacional. Me hizo rehumanizar la figura y decir, güey, pues, o sea, sí, están atravesadas por el dolor más inexplicable que pueda haber, y ahí está, y es, o sea, no es que desaparezca, pero ríen y gozan y se hermanan y conectan y hacen familia, y ese aprendizaje es el que más me ha sostenido hasta ahora. Yo quisiera preguntar acerca del aspecto político de la película, porque, bueno, yo sin haber leído mucho antes de esto, de verla, por primera vez que ahorita la estoy viendo, como que llegué a pensar que era parte de este tipo de proyectos audiovisuales que tiene poco tiempo y su motivación principal es como lo presente que está haciendo como el activismo feminista en estos últimos años, ¿no? Entonces, ahora que mencionas esto sobre el tiempo que llevas tú pensando sobre hacer una película de este estilo, que si bien no es lo mismo hablar sobre desaparecidos en general que sobre mujeres desaparecidas, entonces yo me pregunto si es que como directora o como parte de esta, quien tiene la decisión de qué se muestra, ¿cómo fue para ti el proceso de pensar en tal vez estoy entrando en un lugar en el que no debería, o me estoy mostrando algo que quizás pueda ser peligroso, porque yo sé que no como tal no estás dando ningún nombre específico a nadie, pero estás dando, por así decirlo, estás siendo muy directa. Entonces esta película yo la siento incómoda, es como algo que sí está siendo incómodo durante el discurso que estás dando. Entonces, pues sí es bastante fuerte en ese aspecto político, ¿no? Entonces, si es que, justo mi pregunta, si es que hubo algo que en algún momento te retuviera a mostrar algo, a querer decir algo que tú sintieses que no pudiste poner. Creo que empezaría diciendo que creo que cualquier película es atravesada por, o sea, es un acto político. No necesita tener una narrativa social como si puede tener La Ruido, por ejemplo.
creo que hay un acto político en el acto creativo. Pero, dicho eso, por supuesto que todo el tiempo me atravesaban dudas de todo tipo, ¿sabes? Desde por qué me voy a poner yo, desde mi privilegio de la Ciudad de México, la clase media, la burbuja del cine, a meterme con historias de esta naturaleza, desde dónde, por qué, cómo articular este discurso político que está tocando muchas esferas, porque están las colectivas feministas y está ¿no? como la manifestación, está también evidentemente los grupos de búsqueda, pero también el tema de las desapariciones de los periodistas, o los defensores de derechos humanos que tienen que vivir cuidándose las espaldas. En fin, como está Kenia Cuevas, que es un esbozo como muy sutil, pero Kenia, que es el personaje de América, es una activista trans bien importante. Entonces había muchas aristas delicadas y que todo el tiempo me preguntaba si no me estaría metiendo en camisa de 11 varas, y cómo me iban a, o nos iban a lapidar una vez que saliera la película. Por supuesto, todo el tiempo me lo preguntaba, pero justo alguien me preguntaba el otro día como ¿no te dio miedo hacer esta peli? Y sería ingenuo decir que no, pero me da más miedo no hablar de esto y que se perpetúe, que vivamos en una realidad así. Yo tenía una duda respecto al proceso y la creación de esas secuencias, donde Julia está sola en el equipo, no está la persona de minutos. Quiero saber más o menos cómo fue la creación, tanto en el proceso de escritura y cómo fue visualizarlo ya. Yo me acuerdo que cuando leí el guión, lo que tenía el guión que tiene que ver con todo el proceso que Natalia tuvo en el desarrollo de la investigación, había una cosa un poco muy racional en la película, ¿no? Como de hechos contundentes, ¿no? Porque la peli es así, porque así es este tema. Y yo me acuerdo que le decía que yo sentía que le faltaba la parte de Lars von Trier en ¿te acuerdas? En Melancolía. Decía, yo siento que le falta la melancolía de Lars von Trier. O sea, le faltan, ¿se acuerdan de esa secuencia de la novia en el río? Bueno, ¿no? O sea, hay como estas imágenes poderosas que son metáforas, ¿no? Visuales, que no necesariamente están hablando o diciendo las cosas tan contundentes, sino que tienen otra forma de aproximarse. Y le decían, necesitamos encontrar eso, necesitamos encontrar una forma de traer eso a la película, porque si no, justamente la película es muy dura, es muy trancazo, y es justo lo que decía que sí tenían, que afortunadamente cuando conocimos a Edith y a Lupita vimos que es algo de luz, porque incluso en el peor del horror tiene que haber luz, porque si no, no hay vida, ¿no? O sea, eso es lo único que nos sigue moviendo. Y siento que el arte, y en este caso las películas que nosotros hacemos, son capaces de mostrarnos eso. Pero para eso también necesitamos tener ciertas imágenes que nos permitan acercarnos a eso desde un lugar sensible, donde no entra la razón, donde tienes un contacto más con una emoción, ¿no? Como con un lugar más sublime, por decirlo de alguna forma, y buscando, ¿no? Como cómo podríamos traer esto a la película. Pasamos por varios procesos. Primero también estaba el grito de Julia, que hicimos muchas pruebas, que eso tampoco estaba en el guión primero, que a mí primero se me vino como el cuadro de Munch. Hicimos muchas pruebas, y de hecho unas de las pruebas que más había se parecían mucho más, teníamos como unas cosas técnicas que habíamos hecho con el Shurer de ahí y lográbamos ese efecto, y luego no, o sea, estaba bien, pero no era suficiente, y entonces como que dijimos, empezamos a buscar lugares en San Luis Potosí, cuando ya al final sí era San Luis Potosí,
y era como viendo justamente las locaciones, nos enseñaban locaciones para ciertas secuencias y de pronto había como unos desiertos y era como, hay que hacerlo en un desierto, no puede ser en otro lugar porque justamente ella está en un desierto, o sea, su interior. Y entonces fue ahí donde todavía, o sea, no teníamos claro qué iba a hacer, ¿eh? No era como, sí, que camine de aquí a allá y haga, no teníamos nada más que los rostros y los gritos en el desierto. Y me acuerdo que también ese fue otro pleito con los de producción, porque claro, no estaba en el guión, con lo cual no estaba en un plan de trabajo, con lo cual no estaba presupuestado. Y entonces tuvimos como que inventamos numeritos y los pusimos de 10 secuencias para que de pronto estuvieran en el guión, pero no había nada. Y llegamos a esta locación que aparte estaba lejísima y lejísimos, y era como, no, pero ¿cómo vamos a venir a filmar un octavo? Pero un octavo que no existe además. Y llegamos, y cuando fuimos de scouting fue muy claro, porque una vez que tienes el concepto, ya estando ahí empieza a fluir las imágenes, ¿no? O sea, eso... Y entonces eso fue lo que hicimos, o sea, fuimos de scouting y fue como, claro, ve esta inmensidad, o sea, mira este paisaje que te hace sentir mínimo, o sea, chiquitito, que es como un poco como la edad de los romanticismos, de los románticos, ¿no? De la pintura romántica, en donde la inmensidad y lo inconmensurable del paisaje te aplasta. Entonces era pues esa idea, justamente lo llevamos ahí y filmamos a Julia desde varios lugares y era, o sea, sabíamos que en la película iba a entrar de una u otra forma y así fue como lo... Sí, de hecho, el final, por ejemplo, con Ger, con la hija, no estaba pensado que, o sea, estaba escrito para que sucediera en cualquier otro lugar, un lugar que claramente no era la manifestación, pero era otro lugar. Y una vez que estaba ya sembrado como este inception de necesitamos la melancolía, fue muy evidente que ese era el lugar donde se iba a encontrar con su hija, ¿no? Entonces son procesos que se van como articulando de a poco también. Felicidades por su excelente trabajo, y si le pusiéramos números y dijéramos qué tanto de la película fue de no improvisación, sino lo que acaban de mencionar ahorita, de innovación sobre la marcha, que no estaba tan detallado en el guión, pero que sobre la marcha fueron haciendo adecuaciones y mejorando, y que resultó en este Me cuesta trabajo ponerlo en números, pero sí puedo decir que de mis 3 pelis, esta es la que yo digo, así la quería. O sea, así la pensamos, así la planeamos, así la fuimos entendiendo, porque insisto, son procesos vivos. Pero la veo y sí digo, güey, ahí está la peli que quería hacer. No, y también, respondiendo a lo que nos preguntaba hace rato que no le dijimos, o sea, sí hay algo que pasa, que es que, bueno, por lo menos a mí y a Nat, yo sé que también, le gusta mucho, aunque dice que no le gusta la pre, sí le gusta, porque llegamos muy preparadas. O sea, teníamos el shooting de toda la película, así, plano por plano, porque además también hacemos los shootings en las locaciones, que eso también es un lujo y un placer, y eso es lo que hay que hacer, no hagan otra cosa, siempre en las locaciones hay que hacer el shooting. Pero lo que sí es verdad, siento que eso, tener un shooting hecho desde un principio y tener como los conceptos, porque no nada más es el shooting, no se trata de, aquí va plano medio y aquí full, no es eso, se trata de conceptualizar una película y saber qué es lo que está pasando en cada momento y por qué en un plano el medium es de lateral y en otro plano no, y eso tiene que ver con que ya conceptualizaste tu película y ya sabes que dependiendo de qué está haciendo el personaje vas a poner cada plano. Hacer eso justamente te da la libertad de llegar al set y permitir que te sorprenda lo que está pasando. Y entonces cuando te dejas sorprender por eso, porque tú sabes ya lo que vas a hacer, te sorprendes y entonces, claro, puedes justamente sumar
toda esa magia que pasa cuando uno llega al set y que pasa cuando los de arte hacen cosas o quitaron la cortina y de pronto dices, ay, la cortina que mandé pedir mejor si quítenla, o no, y entonces te permites hacer eso y sí nos permitimos mucho explorar y cambiar las cosas, pero muchísimo, o sea, mucho como llegar a una locación y mira estos, o sea, cuando Julia está en este lago, eso no existía tampoco. Llegamos a la locación y yo le dije, mira esos árboles, o sea, mira cómo están llorando, mira esta, o sea, no, necesitamos estos remansos de, ¿no? Como de bienestar, necesita Julia eso, porque si no está todo el tiempo en un estado que es insostenible, que estaría muerta, justamente lo que hablábamos hace rato, pero eso te lo da el hecho de haber planeado súper bien antes, porque si no, entonces, si no tienes esa planeación, pues tienes que llegar ahí a planear y no te das la oportunidad de ver lo que pasa alrededor. Eso nos pasó con la secuencia donde Julia está fumando con Liz. Esa secuencia estaba planeada completamente distinta, pero la lluvia nos venía persiguiendo y descubrimos que en San Luis Potosí llueve más que en Seattle. Entonces ese llamado, porque además teníamos un plan de trabajo súper amarrado, con pocas posibilidades de darnos el lujo de, bueno, pues si no acabamos regresamos otro día. Y ese llamado estaba absolutamente pensado, si el edificio, si ellas dos están como frente a cámara y el edificio está acá, estaba planeada para que sucediera en una banca aquí, frontal al edificio y al campamento. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía, y fue como, güey, pues aguantemos vara hasta que veamos qué vamos a hacer. Pero ya la teníamos chuteada, la teníamos clarísima, Dar y yo. Entonces, claro, no sé, el llamado era a las 8, 9 de la noche, a las 2 de la mañana dijimos, güey, pues hay que filmar. Si no filmamos, pues no hay de regresamos otro día. Y entonces, en 25 minutos, 20 minutos, pues fue como, a ver, entonces, ¿no? Y va así, y entonces la luz va acá, y va a llegar de allá. Pero poderlo resolver así de rápido fue porque lo teníamos claro. Y tuvimos que cambiar mucho. Pero en base a algo que ya habíamos entendido de qué iba la secuencia y dónde estaba la importancia de la secuencia. Y entonces eso, pues así estés en un plano frontal o lateral o lo que sea, pues lo importante es de qué va la secuencia, ¿no? Una pregunta sobre fotos, sobre en particular la distancia, la profundidad del campo. ¿Cómo escogen o cuál es la piedra angular para determinar como, aquí sí se ve hasta el fondo y aquí definitivamente no nada? Porque pasa mucho con el retrato, cuando son ya muy cerca, se pierde por completo, que luego ellos son muy abiertos en su contexto. ¿Cómo encuentra la decisión incluso también la distancia focal que escogen? Mira, justo los retratos los hicimos con un lente especial que se llama Lens Baby, Baby Lens. Lens Baby. Es que Kenia estuvo en la película. Y este lente lo usamos sobre todo para hacer cuando a Julia le duele el oído, ¿no? Bueno, cuando tiene el ruido más bien, ¿no? La de tinnitus. Y también cuando decidimos hacer los retratos con ese lente era porque claramente queríamos tener el foco en las caras de estas personas, ¿no? Pero en general creo que tiene que ver con lo que dice Natalia, qué quieres mostrar y qué no quieres mostrar, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy importante mostrar cuando pues están las rastreadoras en la comida, como sentir esta calidez, esta vida y mostrar. ¿Qué no hay que ver? El tráiler. Pues no tenemos que ver eso, no tenemos que ver el horror, la muerte, eso. O sea, si lo ves, nos automatiza, nos vuelve estúpidos, nos quita justamente esto. Si lo intuyes, si lo sientes, pues entonces te genera como otra cosa. Entonces, como que ahí es muy importante entender, que las imágenes no son inocentes, ¿no?
O sea, por eso es muy importante que vean que suben a su Instagram y que no. Y cuando digo que las imágenes no son inocentes es que siempre hay algo que está ahí, que nos marca, que leemos, que nos atraviesa. Y en ese sentido, pues hay que entender qué es lo que estamos mostrando y por qué lo vamos a mostrar, qué no tenemos que mostrar. Y bueno, yo creo que en la película, pues Nati y yo teníamos muy claro que sí era importante que se sintiera, que era importante que sintiéramos como ahí y mostrarlo y que no, ¿no? O sea, tenía que ver con eso, con el horror no se muestra. Como directora y como cinefotógrafa, en su proceso creativo, ¿qué es lo que más les cuesta trabajo y cómo lo abordan? Así como, yo creo que cada proyecto tiene sus complejidades muy como personales al proyecto, pues, y que cada vez uno se sorprende. Y creo que también está chido, porque si ya uno supiera de entrada dónde es donde hay que poner más atención, pues entonces dejas de poner atención en lo otro, creo, ¿no? Entonces creo que cada proyecto tiene como sus complejidades y sus retos y sus obstáculos y sus gozos también, ¿no? Sí, yo también creo que sí, o sea, entiendo por qué hacen esta pregunta, porque nos las hacen muy seguido además, pero creo que también es muy importante entender que el proceso creativo de todo mundo no empieza cuando vas a hacer un proyecto. Eso de verdad que siento que es muy importante que lo entiendan todos los que están estudiando cine aquí. No, o sea, uno no es que de pronto se pone el chip así, prende y dice, vengan las ideas a mí. No es así, no puede ser así, ¿no? O sea, el proceso creativo comienza el día que te haces cargo de tu sensibilidad. Y esto quiere decir el día en que empiezas a decidir qué vas a leer, qué vas a ver, qué museos vas a visitar, por qué vas a leer una cosa, por qué vas a ver otra cosa. Y esas cosas son las que te marcan. O sea, eso que decides ver cada día en la tele, esa película que decides ir a ver al cine, ese libro que lees cada día, es lo que te habilita y lo que marca y envuelve tu sensibilidad. ¿Me explico? Y entonces eso es lo que se vuelve tu proceso creativo. Lo que ves cada día de tu vida. Cada día de tu vida tú consumes imágenes o tienes sensaciones o tienes cosas que luego, cuando las tienes que traer a un cierto proyecto determinado, pues tu memoria visual y lo que tienes aprendido lo traes ahí. Pero no, o sea, no es que de un día para otro es así. Por eso de verdad es muy importante que se hagan responsables de lo que ven, lo que miran, lo que leen y lo que hacen, porque si nos la pasamos consumiendo pues imágenes de, no sé, ya saben, ¿no? Ya saben qué, pues eso es lo que van a producir. O sea, si lo que hacemos todo el día es estar viendo videitos de YouTube, pues eso es lo que va a producir, tu memoria, tu inconsciente. O sea, hay que nutrirse de cosas de la vida, hay que leer, hay que ir a museos, hay que ser responsable con lo que vemos. Como directora, dijiste que bueno, es una realidad muy lejana a la tuya, ¿no? ¿Cómo buscas esa verdad con tus actores? ¿Cómo te dices atrás de la cámara que es el momento, que es lo que necesitas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo trabajas eso? Porque me parece que en la película, bueno, todos los hechos más o menos sabemos qué está pasando, pero uno no puede sentir completamente lo que siente una persona que perdió a su hijo o una persona desaparecida, ¿no? Y a mí me encantó eso de la película y quería saber cómo, siendo tan lejana a tu realidad, llegas a acercarte y a transmitirnos esos sentimientos. O sea, es lejana a mi realidad porque tengo la enorme fortuna de no haberlo vivido en carne propia, pero vivo en este país, y en ese sentido es mi realidad, ¿no? Pero es, no sé, como que pienso mucho en el proceso de los actores, por ejemplo.
pues un actor no necesita haber asesinado a alguien para poder interpretar a un asesino, ¿no? O estar meses en un barco para entender Moby Dick. Siento que con los otros procesos creativos pasa algo similar. Uno tiene una idea en la cabeza de lo que estás queriendo construir, del tono emocional que quieres como generar con ello, y eso es lo que vas como a cuentagotas pues modulando o dejando esas coordenadas puestas, ¿no? Pero también creo que la intuición, yo confío muchísimo en mi intuición como directora. Creo que soy una directora que trabaja más con el oído que con la vista. Probablemente también por eso he hecho tan gran mancuerna con Dari, porque de pronto yo tengo muchas fotos, por ejemplo, del making of de los rodajes que hemos hecho, donde yo estoy con los audífonos así, está el monitor aquí, y lo que estoy, o sea, para mí es importante, o sea, la verdad con los actores pasa por el oído, para mí. Y volteo con Dariela, y si Dariela me pone cara de... entonces, pues vamos otra vez. O, por supuesto que me detengo y veo, ¿no? Le doy play para ver lo que se hizo, pero antes que otra cosa, trabajo con mi oído y con mi intuición. ¿Cómo sé hasta dónde? Pues la neta no tengo idea, ¿no? Es como, ¿cómo sabes cuándo ya quedó el corte final? Pues no sé, porque se te acabó el tiempo, porque ya no le puedes pagar al editor, porque ya te aceptaron en no sé dónde y entonces tienes que estrenar, porque ya te gustó, pero pues eso, ¿cómo lo defines? Pues siento que es difícil. ¿Les parece bien que hagamos un par de preguntas, no? Para empezar a cerrar. Sí. No, bueno, como Juan Gabriel. Como vayan aplaudiendo, yo sigo cantando. Quería platicar un poco más del personaje de la periodista. Sí fue algo que me parece como un viaje solo para la personaje principal, o desde el principio fue como, quiero acompañarlo como con otra realidad social súper importante, las periodistas. Y bueno, andan en ese personaje en específico porque luego tiene este otro final, ¿no? No llega como hasta el final. Entonces... Abril apareció cuando yo coescribí el guión con Alo Valenzuela, guionista, y con Diego Enrique Osorno, periodista y ahora documentalista. Yo busqué a Diego originalmente y Diego trajo a la mesa a Alo y fue lo mejor que nos pudo pasar, pero yo busqué a Diego porque, bueno, Diego tenía un conocimiento de campo brutal, las colectivas lo conocían, entonces también se volvía un portal para que yo por lo menos pudiera explicarles el proyecto que quería hacer y ver si se querían entrevistar conmigo, en fin. Y durante el proceso de escritura de guión, que fueron más o menos 2 años, sucedieron un montón de asesinatos a periodistas. Entonces, Abril llegó por sugerencia de Diego y me hizo todo el sentido, pues, porque también tenía que ver con el acompañamiento. También tenía que ver con estas nuevas maneras de narrar desde el periodismo, y por eso también acercarme a periodistas como Daniela Rea, Lidia Carrión, Marcela Turati, mujeres que sí creo que desde su perspectiva están cambiando el periodismo de este país, ¿no? Es un periodismo que no es revictimizante, que no es protagonista, que acompaña. Y eso me pareció importantísimo como elemento que busca tejer esas otras redes con las que Julia se va entramando. Y además pues metía esta otra como línea narrativa de otra realidad, de otra de las violencias que suceden en este país, porque luego creo que uno de los aprendizajes desde mi óptica al hacer la investigación de ruido es que de pronto creo que tendemos a pensar que las violencias están como que son células que no se tocan, ¿no? Como que las desapariciones están por allá, los feminicidios por allá, el crimen organizado allá, la impunidad acá, y no,
uno de los grandes problemas es que está todo tan, la madeja está tan armada de todo, que por eso también es muy difícil como entender desde dónde empezamos a desentrañar eso para darle la vuelta. Y los periodistas y el trabajo de los periodistas y el trabajo en la época de la neoverdad, a mí me parece fundamental. Entonces, pues por eso abrí. Pero tú ya preguntaste. Me pusiste en suerte para que no me diera cuenta. No, sí, voy con alguien más que no. Mi pregunta es, ¿cómo fue crear este trazo emocional de Julia? Por las etapas que atraviesa en la película. ¿Cómo fue crear bueno, en cada capítulo, cómo desarrollarlo de principio a fin? Creo que hay un lado en el que yo sí tenía claro que Julia es un personaje que empieza roto, desdibujado, fantasmagórico, que no tiene cuerpo, no tiene presencia. Por eso mucho del trabajo con Dari también, con estas imágenes como de los reflejos, donde no hay un cuerpo, ¿no? Sino algo más etéreo. Y para mí Julia es un personaje que se va construyendo conforme la trama va avanzando, conforme ella decide tomar la acción en sus manos, y al hacerlo ir generando vínculos con otras mujeres que están atravesadas por otros contextos y otras violencias, pero que aún así se comunican y se hermanan y se miran a los ojos. Y ese trayecto le va dando cuerpo a Julia, que no deja de estar atravesada todo el tiempo por un dolor tan inexplicable como el no saber dónde está tu hija o tu hijo y qué le está pasando. Pero eso viene de la mano de todo este trabajo de conceptualización con el que hemos estado hablando con Dari, porque claro, hacíamos este ejercicio que Dariela me ha enseñado de las tarjetas y de entender emocionalmente dónde está cada secuencia, y la primera vez que lo vimos era como... ¿Bajón? O sea, Era un bajón. O sea, era como era un hoyo negro, ¿sabes? Como, güey, esto nadie lo va a aguantar. Y de por sí es una peli que sé que la gente vea medio a cuentagotas, si es que regresa a verla, porque es una peli dura. Y entonces, ¿cómo hacemos para que emocionalmente el personaje se sostenga y esté donde tiene que estar, pero que por otro lado no dejemos como de conectar, ¿no? Y también creo que ahí todo el trabajo del diseño sonoro también fue importantísimo, porque el tinnitus o el ruido que tiene Julia, para mí tenía que ver como... Viene de una imagen que le leía a Javier Sicilia en El Deshabitado, que es un libro donde él narra pues todo el proceso, su proceso personal una vez que asesinan a su hijo. Y en los primeros capítulos, cuando narra, cuando recibe la llamada donde le anuncian el asesinato de su hijo, él dice que en ese momento sintió que a partir de ahí vive como adentro de una escafandra, que todos los sentidos están ahora como o sea, siempre tiene una especie de armadura, ¿no? que le imposibilita conectar con el exterior. Y el sonido, sin duda, o sea, empieza a hablar de que cuando recibió la llamada se volvió como... no entendía lo que le estaban diciendo, la voz se opacó. Y esa sensación, para mí, se volvió como una manera de entrar en el mundo interno de Julia, y por eso empezó el ruido y el tinnitus, y encontrar la convención visual que nos pudiera como mandar a esa sensación, pero tenía que ver con el mundo interno de Julia. Y ese mundo interno es el que creo que logra que, si bien estén sucediendo estos como hechos jodidos uno tras otro, al final lo que no nos importaba no perder era el lado humano y el lado, aunque fuera roto, pero ¿no? Esa humanidad de Julia. Entonces, por ahí. No sé si di muchas vueltas. Tomando en cuenta como todo este trabajo que existe con actrices y no actrices, y considerando que pues bueno, hay cierto grado de vulnerabilidad dentro de todo el proceso del rodaje, ¿cómo es que desde cámara o desde la ambientación que se quiere generar se cuida
esta vulnerabilidad para que no la atraviese desde el artificio, desde poner un montón de fierros y poner la cámara enfrente, o como, pues sí, cómo se genera este espacio seguro para que estas nuevas actrices puedan expresarse de la manera más segura posible. Fueron varias etapas. Una, digo, Dari no es ese tipo de fotógrafa, pero ella sabe la importancia gigante que yo le doy al trabajo de los actores y las actrices. Probablemente de las discusiones más grandes, que tampoco es que hayamos tenido muchas, pero si hemos llegado a tener discusiones, tiene que ver con que ella y yo hicimos un shooting y ya pensamos cómo se va a mover la escena y de pronto llegamos, la ensayamos con los actores y el actor algo movió del trazo y a mí me resulta que funciona, entonces eso le mueve la luz y pero ella sabe que yo si siento que le es más orgánico al actor, me voy a ir por lo que el actor o la actriz necesite, y eso también ha hecho que su trabajo de iluminación, sobre todo, sea muy amable en ese sentido para el trabajo actoral. Eso es algo que hemos ido entendiendo y desarrollando a lo largo de los procesos, de los proyectos. Y en Ruido, además, vino, por un lado, las no actrices hicieron un taller, se llama taller de actuación, pero no era un taller de actuación, era un taller donde estuvieron trabajando con el equipo que hizo el casting de la peli, sobre todo para que tuvieran herramientas para sentirse lo más cómodas posibles, si es que eso existe, en un set, ¿no? Y entendieran que íbamos a repetir cosas y que si les estoy viendo las espaldas y se equivocan en el diálogo, no importa. En fin, como el mínimo de herramientas que pudieran tener para llegar a set. Y luego, finalmente, las únicas secuencias donde tuvimos 2 cámaras fue en los grupos de búsqueda, o sea, en la búsqueda, en el grupo de bordado y bueno, en el meeting, en la manifestación, porque si no, no había de otro. Pero eso hizo que la lógica del rodaje con las buscadoras y con el grupo de bordado, sobre todo con las buscadoras en campo, tuviera una sensación mucho más documental, en donde teníamos, por supuesto, planeadas las secuencias, los planos, no sé qué, pero estábamos mucho más abiertas a que sucedieran cosas que no estaban pensadas o planeadas, porque justo lo que no queríamos perder era el momentum, ¿no? O sea, eso que sucede por primera vez y que en pro de los actores, ellos por eso tienen este entrenamiento en donde la repetición se vuelve también parte del proceso creativo, pero los no actores, pues ellos lo están viviendo por primera vez y a lo mejor la segunda lo viven otra vez, pero ya para la tercera evidentemente esa primicia se perdió, ¿no? Entonces hubo todo esto junto para lograr repetir lo menos posible y estar abiertas a que sucedieran cosas. O sea, por ejemplo, lo del baile, eso tampoco estaba escrito en guión, estaba escrita la comida y como el momento de comunión, pero estábamos ahí y ya no me acuerdo qué estábamos preparando, pero en fin, estaba todo en como cúpula de esta hacienda que es hermosa y se está cayendo a pedazos. Y me acuerdo que volteé con producción y fue como, no, volteé con Lupita y con Edith y les dije, oye, ¿y ustedes como qué les gusta bailar? ¿O qué? No, pues Los Ángeles Azules. Y pues pusimos Los Ángeles Azules, cosa que también luego fue un pleito con producción. No estaban presupuestados Los Ángeles Azules. Y me acuerdo que, o sea, no, volteé con Dari y le dije, güey, voy a poner una rola, empecemos a grabar, tráiganse, que venga sonido, y de pronto empezamos a filmar y me doy cuenta que no están Julieta y Teresa. Y fue como, güey, Julieta y Teresa. Entonces ahí va producción corriendo por Julieta y Teresa, y por eso hay momentos en donde incluso se ve que Teresa está poniendo los zapatos porque estaban en su camper a medio vestir, porque nosotras estábamos preparando cualquier otra cosa. Y sucedió esto que no estaba planeado y que tenía que ver con la posibilidad de estar abiertas a salirnos de lo que ya habíamos pensado, pero también como de agarrar esos elementos que se nos presentaban en la ocasión. Yo quería preguntar cómo fue su experiencia personal, sobre todo de liderar actoralmente a estos roles masculinos. Por ejemplo, cuando vi al policía municipal y
Pues sí, como que en esa película que se trata de retratar la no violencia, no se sobrepasen esos límites de violencia a la hora de actuar, ¿no? Cuando meten a la periodista y que la agarran así como a golpes, como que esa violencia no se pase en el set, por así decirlo, no sobrepase esos límites. Bueno, pues es que hay que cuidarlo todo muchísimo. Había stunts, o sea, quienes están jaloneando a Abril son stunts, no, o sea, están entrenados para eso. Es exacto, no son malos. Pero por ejemplo, nos pasó en la manifestación, lo dijo Dari hace rato como de pasada, pero hicimos un proceso en donde en lugar de hacer una convocatoria como normal de extras, yo insistí mucho con producción, que me veían con cara de... Sé que suena que nos peleamos mucho, pero normal. Es normal. Insistí mucho en que la convocatoria tenía que ser con colectivas feministas. Entonces, hay unas que se sintieron convocadas y otras que no, pero evidentemente eso sí hace que cuando estén en la escena entienden lo que está pasando, les importa lo que está pasando, lo están viviendo, han vivido manifestaciones. Entonces lo que nos pasó, por ejemplo, es que ellas sí eran todas de colectivas feministas, pero los granaderos eran bailarines, deportistas, algunos stunts, poquitos porque no teníamos dinero. Eran chavos que tenían entrenamiento corporal, nada más. Y luego nos pasaba que las morras se les iban encima, ¿verdad? Les pegaban. Espérate, es ficción, no son granaderos de verdad. Pero porque ellas estaban como muy metidas, ¿sabes? Pero bueno, fuera de eso, todo lo demás, pues está coreografado, está coreografiado, ¿no? O sea, cuando le pegan a Julia, toda esa secuencia cuando están allá adentro está todo coreografiado. Aunque sí se pegaban algunas, de pronto sí se ponían bien punks. Sí, y sí aventaban de pronto cosas de verdad que era como, no, a ver, espérense. Pero sí, o sea, estábamos todo el tiempo cuidando. Hizo la línea que hablábamos sobre la peli de tejer lazos, que bien como las personajes de ahí les hacía como sacarla de la ficción y traerla como ahora a ustedes, a lo mejor con otras creadoras con las que han convivido a lo largo de sus trayectorias o a lo mejor desde la escuela, como pues claramente desde aquí, o sea, como que quisiera, porque se me hace como muy sanador como justamente como tejer entre nosotras estos lazos, pero quisiera preguntarles como ¿qué rescatarían o destacarían de estas uniones que a lo mejor han construido a lo largo del tiempo? Pues o sea, yo creo que empezaría por decir que sé que soy mejor cineasta gracias a Dariela también. Llora todo el tiempo. Pero lo digo en serio. Y también me sé... Soy mejor mamá por Natalia. Idiota, no voy a llorar yo. Me sé heredera de mujeres antes que mí, que nosotras, que contra piedra y lodo abrieron un camino mucho más cabrón y mucho más difícil que el que nos ha tocado a nosotras, y que somos herederas de esa chamba que las generaciones previas hicieron, y que en ese sentido me siento responsable de seguir siendo como una portera, no de fútbol, sino de las que abren las puertas para las siguientes generaciones. Y además me siento profundamente orgullosa de pertenecer a una generación. Yo cuando estudié aquí en el CCC, mi generación fue, desmiéntame Moni, pero fue la primera generación que fuimos mitad hombres y mitad mujeres. O sea, eran la mitad hombres y la mitad mujeres. Y éramos la generación número 27 o algo así. Y luego no se repitió hasta muchos años más. Y ahora entiendo que hay ya una búsqueda por la equidad en las generaciones. Pero cuando yo estaba en la escuela,
neta podía contar con las manos, con los dedos de las manos, las mujeres directoras que había allá afuera. Hoy somos cerca de 100 en 20 años, es nada, ¿no? Entonces también me siento profundamente orgullosa de pertenecer a una generación así. Y eso también me construye y me solidifica como director, ¿no? Aunque luego también está esta cosa muy delicada de la mirada femenina, ¿no? Que hay una cosa, lo veo mucho en la televisión, siento que hay hacen como un check de, no, pues ya vino una directora. Oye, pero Natalia no puede, no, pues háblale a Jimena, no, pero Jimena no puede, no, pues entonces que vengan a Alein, pero Alein está ocupada, pues llámale a Alejandra. Y es como, güey, ¿todas dirigimos igual? Pues no, cada una tenemos nuestro estilo propio, nuestra mirada propia, pero resulta que no importa, que lo que quieren es hacer como check, porque pues ya vino una directora y entonces ya cumplimos políticamente con ellos. Y entonces comunicarnos entre nosotras también se ha vuelto un instrumento importantísimo. Hablar de cuánto nos pagan, ¿no? De, güey, ¿cuánto te pagaron a ti por esto? Eso no estaba bien visto. Es como, no, o sea, vamos a hablar de cuánto nos pagan y de cuánto estamos cobrando y de cuánto trabajamos y de cómo vamos a cuidar al crew. Y todas esas redes me parecen importantísimas de tener claros y de sostener y de perpetuar. No, sí, evidentemente es que tal cual lo que dice Natalia, ¿no? Como no nada más es que se vuelve tu familia, porque siento que todos los vínculos que generas en la vida y los encuentros con el otro es porque te generan un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje, algo tienes que aprender de esa persona y esa persona de ti, y probablemente dure toda la vida, o a veces solo son unos años y luego te separas, y a veces o solo el rodaje y luego adiós, chao, nunca más te vuelvo a ver. Pero lo que sí es importante es entender lo que aprendes de eso y lo que sin saber vas abriendo, ¿no? Como que yo, por ejemplo, a mí si hay pocas directoras, imagínate fotógrafas, ¿no? Cuando yo entré a la escena no había 2 o 1, creo. Y ahora me doy cuenta que no es que yo lo hice por eso, pero ahora soy consciente, o sea, ahora sé que todo ese camino que recorrí le ayuda a las que vienen atrás de mí, ¿no? Que han abierto muchas puertas, y ahora entiendo la importancia de tejer esos vínculos y de hacer comunidad, porque pues juntas somos más fuertes y juntes más todavía, ¿no? Entonces sí, me parece que es fundamental y que además te quedas con eso la vida para siempre. Quería preguntarles, como justo en estos momentos mágicos que suceden, como cuando encuentran este tipo de cosas que no están guionadas, ¿cómo llegan a alcanzar esa claridad que ustedes dicen que tienen, ¿no? Todo el tiempo cuando chutean todo, cuando tienen todo muy, muy, muy planeado? O sea, además de su pericia y su experiencia, ¿cómo qué mecanismos utilizan como para resolver estas cosas que de repente pasan y si no las cachaste ya te fueron, ¿no? O sea, ¿cómo pusiste tu luz cuando iban a bailar, no sé, Los Ángeles Azules de repente? ¿O cómo abordaste de dónde los querías cachar, no? Te lo da mucho la experiencia. Entonces hay una cosa que vas entendiendo con el tiempo y con la experiencia, y entonces vas entendiendo dónde te tienes que parar, en qué momento. Yo también hice mucho documental antes, y eso también me da como la habilidad de estar todo el tiempo alerta, ¿no? Pero creo que lo que sí es fundamental es lo que hemos hablado todo el tiempo, que es la pre. O sea, entender la película y hacer una pre y entender los conceptos de la película y entender qué necesita la película para crecer, es lo que te hace darte cuenta de eso. O sea, si tú tienes estas tarjetas que decíamos con Natalia, en donde todas son con puntitos azules, entonces pues más te vale que, o sea, es como, los puntitos azules significaban, es que cada quien hace sus códigos, ¿no? Pero era como triste, por decirlo así, ¿no? Triste, 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 y 37 secuencias tristes todo el tiempo. Entonces, claro, era como, híjole, ¿no? Hay que poner un puntito amarillo aquí, de alguna forma. Entonces, claro, vamos al hotel, vemos este lugar, y es como, remanso, o sea, por cierto, necesitábamos un puntito amarillo, mira, aquí hay uno, ¿no? Vamos a robarnos esta secuencia en este momento porque esto va a transmitir
paz y es que claro, no es necesariamente alegría, fiesta y diversión, pero sí es como un momento de paz, como un remanso. Entonces, claro que si ves este lugar entiendes ¿qué? Porque tu sensibilidad sabe eso, porque ya has visto cuadros de Friedrich, por ejemplo, ¿no? Porque ya conoces eso, porque sabes que esas imágenes te van a llevar a este lugar, porque si alguna vez te paraste y viste el mar, entiendes que eso te da paz, entonces este lugar te va a dar paz. Y entonces claramente ya sabes que eso es lo que necesita la secuencia, o sea, como que es muy intuitivo. También siento que hay una cosa que no hay que perder nunca de vista, que es que la intuición es de verdad muy poderosa. O sea, a mí me sorprende muchísimo cuando hacemos los scoutings con Natalia la primera vez, siempre donde nos paramos y ponemos o sea, si ustedes ven todas nuestras fotos del scouting, es el shooting de la película. O sea, sí es como, no lo cambiamos, era ahí. O sea, era ahí donde nos vi. Y claro que uno le da la vuelta a todo el lugar y 360 grados, pero era ahí. Y hay una cosa que tú sabes, pero que está dictada, o sea, pero que no es una revelación divina. Obviamente está dictado por lo que traes adentro, por lo que les decía hace rato, ¿no? Porque tú ya tienes una sensibilidad educada. Entonces un poco eso es lo que pasa, que vamos construyendo y nos vamos dejando sorprender y podemos llegar a esos momentos porque ya tenemos esta conceptualización hecha desde antes y dejamos que nuestra intuición nos dicte. Y luego, bueno, pues a veces, o sea, no siempre son genialidades, ¿eh? O sea, a veces que dices, puta, esto está, y nada más no lo pones en la edición y ya. Y referenciamos mucho también, muchísimo, ¿no? O sea, como que cada una hacemos nuestro propio trabajo de referencias y luego nos sentamos a discutirlas entre las dos, que pueden ser desde referencias muy, muy puntuales de quiero que la secuencia empiece así, ¿no? Como esta foto, esta pintura, sí, no sé qué más. Luego hemos ido como aprendiendo o desarrollando que se trata más como de lo emotivo que esa imagen nos transmite, pero tenemos un trabajo previo como de referencias cabrón, que eso también permite que cuando llegues a un lugar entiendas, porque es como, sí, como la foto de no sé qué, sí. Luego es un tema, porque por ejemplo, ahora Dari y yo hicimos una serie el año pasado y veníamos justo de hacer ruido meses atrás. Entonces, también me doy cuenta que, claro, esto que para nosotras ya es como un lenguaje común en donde nos terminamos la frase a la otra, al resto del equipo es una hueva, porque no entienden nada. O sea, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio como de, ok, a ver, te voy a explicar. Porque claro, nosotras ya pues llegamos, nos paramos y decimos, ok, porque ya nos sentamos a pensar el shooting, porque ya hicimos un trabajo de referencias cabronas, y que sí es un proceso muy nuestro, que después hay que ir compartiendo de a poco, pero creo que el siguiente paso será cómo compartírselo más rápidamente al resto del equipo, porque por ejemplo con los desiertos, digo ahí porque Julieta no me podía decir que no, pero fuimos al desierto, hicimos las pruebas de cámara donde hicimos estas como pruebas con el shooter y el grito y lo demás, entonces ella más o menos sabía que íbamos a hacer algo así, pero no tenía idea por qué le estaba pidiendo algo así. Y el crew decía, pero ¿y por qué vamos a ir al desierto? ¿Qué vamos a filmar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Neta, vamos a pasar todo el día haciendo el final de la película. Y era como, no, güey, es que vamos a hacer a Julieta aquí y acá y acá. Y todo el mundo nos veía con cara de, ¿qué están haciendo este par? Y luego también hay algo que se vuelve difícil como de explicar, ¿no? O sea, ¿cómo le explicábamos a la banda que estábamos haciendo las metas? Ubicas melancolía. Ubicas melancolía, es esa sensación. Sí, sí, no, hay cosas que no son demasiado racionales tampoco. Bueno, Moni, ¿me quieres cerrar su tu momento, Moni? ¿No hay más preguntas? Ya hasta llegó Alfredo, mira. Un aplauso, por favor.
charla fue una cátedra, con una película muy necesaria para todos y todas, y con 2 egresadas mujeres de las cuales nos sentimos muy orgullosos y orgullosas en esta que es su casa y que espero que hayan disfrutado mucho. Gracias. ¿Ya? Me dio gusto verlo.